contigo. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este salmo, atribuido a David, comenta la experiencia de su vida que deseamos pudiera ser la de todos los que oyen esta meditación. Dice acá la experiencia del alma que se acerca a Dios. Jehová es mi luz. Pero fíjense que la primera afirmación que hace este hombre es: Jehová es mío, es mi luz. El alma que se acerca por la fe a Dios vive una experiencia única. Es verdad que el ser humano, el hombre que se transforma en un creyente en Dios, le pasa a pertenecer a Dios. Dice la Biblia que el creyente es comprado por precio, le pertenece a Dios. Sin embargo, acá la experiencia del salmista dice: Jehová es mío. Es que el alma que se acerca a Dios por la fe se posesiona de Dios, lo hace suyo. Adquiere una intrepidez única de la confianza que le da la fe y puede afirmar: Dios es mío, es mi Dios. Jehová es mi luz, dice este hombre. Le pertenecemos a Dios, pero Dios, cuando confiamos en Él, también nos pertenece. Es nuestro Dios. Ahora fíjense lo que dice después. Jehová es mi luz. No dice es la luz, que en realidad Dios lo es, ni tampoco que Él da luz, que también lo hace, sino que dice Jehová es mi luz. Lo que está diciendo, y lo que sería bueno que fuera nuestra experiencia, dice Jehová es mi luz, Él me alumbra a mí. Y cuando está diciendo que Dios es mi luz, está diciendo que en mí hay tinieblas. Dios se hace la luz del hombre que se acerca a Él, porque en el hombre hay tinieblas. Y acá la luz alumbra la condición del hombre internamente, que es las tinieblas. Dios alumbra el interior de la persona, porque en el interior de la persona encontramos oscuridad. Encontramos todo aquello que es precisamente contrario a la luz. Por eso Dios se acerca y alumbra el corazón de la persona, el alma, y el interior de la persona solamente puede presentar sus tinieblas. Ahora, es llamativo que para algunas personas que dicen ser creyentes, no mencionan muchas veces, no son tan conscientes de sus tinieblas. Cuando nos acercamos a Dios, lo que Dios hace es alumbrarnos y nos hace consciente de nuestras tinieblas. Para buscar a Dios como luz debo ser consciente de mis tinieblas. Por eso le necesito que Él me alumbre. Es peligroso andar buscando a Dios como la luz para otros y no para uno mismo. Uno tiene que ser consciente que internamente necesito de esa luz, necesito de Dios, que es luz, que Él venga y me alumbre y me muestre mi condición.
Esa luz es una luz que alumbra continuamente, todos los días, en cada momento, porque nuestras tinieblas son precisamente de ese tipo. Son tinieblas permanentes, son tinieblas en nuestro corazón que necesitan que Dios nos alumbre. Miren, cuando una persona empieza a darse cuenta de su condición, es porque Dios está cerca. No existe nada en el universo que pueda declararnos nuestra condición. Nosotros mismos, por naturaleza, somos autoindulgentes. Nos creemos muchas veces más buenos de lo que realmente somos. No somos capaces de darnos cuenta de la profundidad de nuestra condición, de nuestra maldad. Sin embargo, cuando podemos empezar a darnos cuenta de que hay algo malo en nosotros, seguramente Dios está cerca. El diablo no es. El diablo va a tratar de que sigamos en esa condición de oscuridad en nuestra alma. Sin embargo, dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando visita a la persona, lo convence de juicio, de pecado. Cuando uno puede darse cuenta de que hay pecado en nuestra vida, de que hay maldad, de que hay tinieblas, es porque Dios está presente. Nada ni nadie puede mostrar nuestra condición si no es Dios. A su vez, esas tinieblas declaran lo bueno que es la luz. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Nuestra condición de oscuridad declara precisamente la condición de Dios, que realmente Él es luz. Ahora fíjense cómo sigue este pasaje que hemos leído. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Si Dios solamente mostrara nuestra condición de oscuridad, de tinieblas en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestra naturaleza, si solamente nos mostrara eso y se retirara, ¿en lo que seríamos? Seríamos realmente desesperante, sería en nuestra condición desesperante el darnos cuenta de nuestra maldad y que Dios se aleje y nos deje en esa condición. Pero fíjense lo que ocurre. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. No dice que Dios da la salvación, que en realidad Dios lo da, sino que Él mismo se ofrece como salvación. Él viene, alumbra nuestro interior y Él mismo se ofrece como salvación. Él mismo se ofrece como aquel que salva nuestras almas en Jesucristo. No hay otra forma en la cual podamos llegar a salir de esa condición de oscuridad, sino es a través de Él. Es solamente cuando la persona puede confiar en Jesucristo, porque la Biblia nos dice que Jesucristo puede salvar a los que por la fe en Él se acercan a Dios. Puede salvar perpetuamente. Y de esa forma podemos hacer que Dios sea nuestra salvación, aquel que alumbra nuestras tinieblas, pero a su vez nos salva. Y fíjense que dice, Jehová es mi salvación. No dice que Dios es la salvación, es mío. Es la persona que cuando confía en Jesucristo, cuando confía en Dios, se apropia de esa salvación, se apropia de Dios. Y esto podemos tomar como título para nuestra meditación. Aquello que es nuestro, ¿qué es lo que es mío? Acá es una persona que se apropia de Dios. Se apropia de Dios como su luz, acepta que Dios le alumbre internamente para que la persona se dé cuenta de su condición de tinieblas, de pecado en su alma, y se abraza a Dios con desesperación, sabiendo que solamente Dios le puede salvar en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, inmediatamente surge la pregunta, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La Biblia nos dice que nuestra fe en Jesucristo ha derrotado al mundo
Esto es lo que ha vencido al mundo, dice. Nuestra fe en Jesucristo ha vencido al mundo. ¿De quién podemos temer? ¿Del diablo? En Colosenses capítulo 2 dice así el apóstol Pablo, lo leemos en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, dice así la palabra de Dios. El versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí la palabra despojar es desnudar. Dice la Biblia que Jesucristo en la cruz hizo algo con las huestes espirituales de maldad, con el diablo y sus ángeles, que de acuerdo a este pasaje podemos entender, estaban presentes en aquel momento. Estaba Jesucristo crucificado en la cruz y Él hace esto. No sabemos en qué momento. Es como que si Él hubiera descendido en un momento de la cruz, hubiera hecho esto y hubiera vuelto a subir a la cruz. ¿Qué hizo? Dice que despojó a los principados, los desnudó. La palabra es los desnudó. Desnudó a los principados, a las potestades, y los exhibió, los humilló, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué forma los avergonzó? No sabemos, pero podemos suponer. Podemos suponer que una de las principales acusaciones del diablo y sus demonios hacia Dios es que Dios no ama a su creación. Y allí en la cruz, Dios demostró a través de su Hijo Jesucristo que Él es capaz de hacerse hombre, que Él es capaz de hacerse hombre y atravesar las más profundas humillaciones y aún entregarse a la muerte por amor a su creación. Esto que el apóstol Pablo describe que es un misterio grande e indiscutible, el que Dios haya hecho hombre y que haya ido a la cruz por amor al hombre, tiene que haber puesto rojo de vergüenza al diablo y a sus huestes, porque allí Dios estaba demostrando de lo que Él era capaz de hacer, de mostrar este amor incomprensible para el ser humano, humillar a estos demonios y al diablo de tal manera que Él le demostraba a toda la creación la profundidad de su amor. Y allí la Biblia nos dice que el diablo fue derrotado. Miren qué paradójico, porque en ese momento la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue desnudado y crucificado en la cruz y estaba siendo humillado por las criaturas que le rodeaban. La ignominia, los insultos, la degradación de aquellas personas hacia sus personas. El Señor la estaba padeciendo y paradójicamente Él, a través de lo que Él estaba padeciendo, estaba haciendo exactamente lo mismo al diablo y las potestades que rodeaban en ese lugar. Dice, triunfó sobre ellos, los avergonzó, los desnudó y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué de temer? Dice el salmista. Del diablo fueron derrotados. ¿De qué hemos de temer? E inmediatamente dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. No dice que Dios da o me lleva a una fortaleza, que lo puede hacer. Dios se hace una fortaleza. Dios hace el lugar de refugio para aquella persona que se ha abrazado a Dios, como la luz, como aquella persona que necesita que sus tinieblas fueran iluminadas, que necesita que Dios le alumbre el interior de su alma y por eso se abraza con desesperación a la cruz. Y la cruz le muestra la condición de pecador al hombre y a su vez le alumbra y se presenta a sí mismo, el Hijo de Dios, como la salvación del alma. No es que le da la salvación, no es que le indica un lugar donde pueda llegar a conseguir la salvación, sino que Él mismo es nuestra salvación. Y inmediatamente rodea al hombre como una fortaleza, como un lugar inexpugnable. Las cosas que son nuestras, ¿cuáles son? Es Dios mismo. Por la fe uno puede hacer que Dios sea el Dios que nos pertenece.
Pero cuando Dios nos pertenece, no pierde la condición de luz. Y Él nos alumbra y nos muestra nuestra condición. Y Él mismo se hace nuestra salvación. E inmediatamente cuando la persona se abraza a la cruz, cuando confía en Jesucristo, Él se hace nuestra fortaleza. Por eso el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Esto era un adelanto de lo que el Señor Jesucristo continuamente, cuando hablaba con sus discípulos, en más de una ocasión les decía lo siguiente: yo soy, no temáis. Él se presentaba como aquel que tenía vida en sí mismo, el gran yo soy, y que eso tenía que quitar el temor en el corazón de las personas. Por eso en esta noche, al meditar en la palabra de Dios, quisiéramos que todos aquellos que escuchan esta meditación se hagan la siguiente pregunta: ¿qué tiene usted? ¿Qué es de su posesión? ¿Tiene una casa? ¿Tiene coches? Quizás tenga algo depositado en el banco? Hay una cosa que no tiene, y es que no lo tiene a Dios como su posesión. Posiblemente el que está escuchando sea una persona humilde, pobre, y no tiene nada. Bien, escuche, Dios puede ser su posesión. ¿Puede usted tomar a Dios de tal forma de que le pertenezca? Que Dios sea suyo, sea su Dios. Pero sepa ciertísimamente que cuando usted se acerca por medio de la fe, Dios le va a alumbrar, le va a mostrar su condición, le va a indicar que en su alma, en la de usted, en la mía, en la de todo ser humano, existe tal cosa como tinieblas. Lo dice de otra forma el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y allí Dios mismo se ofrece como salvación. Se ofrece como salvación en la persona de su Hijo Jesucristo, para que la persona que es alumbrada por Él pueda abrazarse a esa cruz y recibir la salvación, que es Dios mismo. Cristo Jesús viviendo, comenzando a vivir en el corazón por medio de la fe. Dice el apóstol Pablo también en el libro de los Gálatas que por haber confiado en Jesucristo, Dios nos adoptó como hijos. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, el cual clama, Abba Padre. Inmediatamente la Biblia nos dice que Dios se hace nuestra fortaleza. Dios a partir de ese momento es el gran cuidador, el gran guardador de nuestra alma. Y allí surge la pregunta: ¿de qué de temer? Dios quita el temor a cualquier otra circunstancia o persona o criatura. Pero decíamos en la pregunta, ¿cuál es su posesión? Necesita tener a Dios. Todos necesitamos tener a Dios. No hay nada más desesperante que vivir esta vida sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Y comenzar la eternidad el día que dejemos esta tierra, que tengamos que partir. Comenzar la eternidad como un salto al vacío. Miren que la Biblia dice que no hay incógnitas con respecto a eso. La persona que no tiene a Jesucristo no va a ir con Dios. Existe tal cosa como un cielo y un infierno. Y solamente las personas que se han abrazado a Dios como Dios lo que es, Dios es la luz, es mi luz, y le han dejado a Dios que Dios le muestre la condición que tenemos, solamente esa persona que puede inmediatamente por la fe aferrarse a Jesucristo, puede hacerse, entre comillas, como dueño de Dios. Dios pasa a ser su posesión. Inmediatamente Dios se transforma en su fortaleza, aquel que continuamente le da fuerzas y lo protege. Es necesario que
cada uno de nosotros pudiera tener esta certeza. Y la invitación para la persona que todavía no ha confiado en Jesucristo, piense, nunca como en este tiempo, la vida de todos pende quizás de un pequeño virus que puede trasladarnos hacia la eternidad. ¿Qué mejor que estar abrazados a Dios por medio de la fe en Jesucristo y que Él sea nuestra salvación? Ojalá que usted en esta noche o en cualquier día de su vida pueda decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, perdóname, límpiame de todos mis pecados, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Sálvame y guárdame. Para tu gloria, Señor. Amén. Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú.